Estas imágenes retratan el drama de miles de indocumentados que han terminado a manos de la patrulla fronteriza en su odisea por cruzar a los Estados Unidos. La inmigración ilegal tuvo un rebalse que obligó al presidente Barack Obama a solicitar $3.700 millones al Congreso de su país para enfrentar el problema. Las cosas se complicaron porque en su mayoría se trató de niños completamente solos, de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El 2 de junio del 2014, el presidente calificó la situación como un asunto humanitario urgente. Era una emergencia. Le pidió a los padres no arriesgar a sus hijos. We intend to do the right thing by these children. Their parents need to know that this is an incredibly dangerous situation, and it is unlikely that their children will be able to stay. And I've asked parents across Central America not to put their children in harm's way in this fashion. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló que las detenciones de los niños extranjeros no acompañados en el 2014 aumentaron en un 92% en comparación con el 2013. El gobierno de los Estados Unidos estimó que 60,000 niños fueron detenidos al cruzar ilegalmente la frontera desde México. Le provocó un gasto superior a los $2.280 millones, todo en concepto de albergar, alimentar y reunir a los niños con sus familiares. El consulado de El Salvador en Tucson, Arizona, hacía cuentas que en esa ciudad había 1.154 menores de edad, de los cuales 379 fueron salvadoreños. Los traficantes de personas, aquellos llamados coyotes, se encargaron de difundir información falsa. Dijeron que los niños que tuvieran a sus padres o a cualquier familiar en los Estados Unidos, una vez tocaran el suelo de las barras y las estrellas, se quedarían. El éxodo se desató. Una vez reconocida la crisis, los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador en julio de 2014 volaron hasta Washington. Desde la Casa Blanca hubo apretón de manos con Barack Obama. Se consolidó el Plan Alianza para la Prosperidad. El objetivo, crear las condiciones necesarias para detener la inmigración ilegal. No es que nos falte compasión. Además de ser una nación de inmigrantes, también somos una nación de leyes. Si tienes un proceso de inmigración desordenado y peligroso, no solo pone en peligro a los mismos niños, pero también hace que se cuestione el proceso legal de aquellos que aplicaron debidamente y que tratan de entrar en nuestro país. Desde el Departamento de Estado, Francisco Palmieri, subsecretario adjunto para Asuntos de Centroamérica y el Caribe, habla del respaldo de su país a la cuna de muchos de los indocumentados. Para los Estados Unidos, controlar su frontera es algo muy importante. Pero más que eso, esos niños estaban llegando debajo condiciones de mucho peligro. Estaban en muchos sentidos explotados en el viaje muy peligroso. Y quisiéramos trabajar con los gobiernos para poner un programa de crear más oportunidad económica en sus países. Lo cierto es que estas personas escapaban de El Salvador, nada que perder. Parecía ser lo mismo vivir en un país con ruta a la muerte o arriesgarse a morir en ruta a la vida. Hoy no hay garantía para los jóvenes. El Salvador lanzó una agresiva campaña. Los peligros fueron advertidos con el cuento del coyote. Sus niños van a viajar seguros. Solo manden el pisto. Todo era mentira. Pasamos días sin comer. Abel Núñez, director ejecutivo de la organización Carecen en Washington, D.C. y que vela por los derechos de los indocumentados, da fe que muchos de los niños y adolescentes huyeron de la violencia. En los últimos 6 años, Estados Unidos deportó un alto índice de personas criminales, de maras, ¿verdad? Personas que estaban en crimen organizado y fueron retornados hacia El Salvador. Ese grupo de personas cambian la dinámica en nuestros países que las hace ser más violentas. Y desdichadamente la población no se sintió con ninguna otra opción de que salir, ¿verdad? Y principalmente los niños. En su momento, la Cancillería salvadoreña dijo que solo un 15% abandona El Salvador por la inseguridad, las amenazas y el acoso de pandillas. Más del 53% de los niños y adolescentes buscan la reunificación familiar. Entre el 27% y el 30% lo hace para tener mejores oportunidades. Cifras que no coinciden con las del Instituto Salvadoreño del Migrante. Según el estudio del INSAMI, el 60% de los niños dice que sale por temor, porque son amenazados por las maras o por la violencia, y un 35% dice que es para reunirse con su familia en los Estados Unidos.
También se huye de la pobreza. Los gobiernos no logran responder a las necesidades de su población. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva durante la administración de Mauricio Funes y ahora representante de Centroamérica en el directorio del Fondo Monetario Internacional, reconoce que nuestra economía sigue siendo muy débil, incapaz de retener a los connacionales. Yo creo que el actual gobierno, que apenas lleva un año al frente del Ejecutivo, heredó una economía fallida, o una economía fracasada y un Estado fallido. ¿Heredó de quién? ¿De la administración Funes o de las 5 administraciones anteriores, incluyendo la administración Funes? Situados en el 2009, pensamos que ya en el 2014, 2015, El Salvador podría estar creciendo a tasas de 3-4%. Obviamente nos equivocamos. Hemos seguido creciendo a tasas de 2-2,5%. Y si ese es el camino, nuestros jóvenes buscarán otras opciones para sobrevivir. Es una tasa exactamente que va a hacer que no haya capacidad de absorción de la economía, de la mano de obra potencial que se va generando año con año, que serían alrededor de unos 50.000, 60.000 jóvenes, que debería absorber el mercado de trabajo, que obviamente no puede absorber porque con esas tasas de crecimiento no va a generar los empleos suficientes para absorberlas, y que entonces buscan o dedicarse a la economía informal o a la delincuencia, o se vienen a buscar fortuna aquí a Estados Unidos. Mañana le contaremos la historia de María, una salvadoreña que sufrió la agonía del secuestro de sus hijos menores de edad por cárteles de droga. Fueron parte del grupo de niños no acompañados que llegaron el verano del año pasado. Ahora están juntos, pero la resolución de las cortes en los casos de sus hijos podría nuevamente cambiar su vida. Para El Noticiero, Ángela Escobar.